Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Hermanos, esto pues es lo que les digo y les encargo, en el nombre del Señor. Que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, hasta capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces, lo agarró por el cuello, y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló, y le rogaba: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue, y lo metió en la cárcel, hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos invitan a contemplar la transformación interior a través del perdón y a entender la importancia de vivir en la plenitud del amor de Dios. La primera lectura nos ofrece una perspectiva profunda sobre nuestra transformación en Cristo y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir una vida que refleje su amor y su gracia. El apóstol Pablo comienza esta sección advirtiendo a los creyentes en Efeso y a nosotros sobre la influencia de la mentalidad mundana. Él describe cómo los no creyentes viven en la oscuridad de su comprensión y están alejados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos. Pero luego, en contraste, Pablo subraya la realidad de la transformación en Cristo. Esta transformación no es simplemente un cambio superficial,
es una metamorfosis profunda que ocurre en el interior de aquellos que han entregado sus vidas a Jesús. La transformación en Cristo comienza con la renovación de la mente. Pablo nos dice que debemos despojarnos de nuestra vieja manera de pensar, marcada por la vanidad y la ignorancia, y en su lugar, permitir que nuestras mentes sean renovadas por la verdad de Dios. Esto no es simplemente un ajuste superficial, sino una revolución completa de la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Es un proceso en el que la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan juntos para transformar nuestra mentalidad. Además, esta transformación se extiende más allá de la mente y llega al corazón. Pablo nos llama a vestirnos de una nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en justicia y santidad. Esto implica una profunda obra interior, donde el amor, la compasión, la humildad y otros frutos del Espíritu toman residencia en nuestro ser. Nuestra transformación en Cristo no es solo una cuestión de comportamiento externo, sino de un corazón que está siendo moldeado a la imagen de Cristo. La renovación en Cristo no es un evento único, sino un proceso continuo y constante. Es un viaje que implica una cooperación constante con el Espíritu Santo. Esto significa que debemos estar dispuestos a examinar regularmente nuestras mentes y corazones en la luz de la palabra de Dios. Necesitamos estar atentos a las formas en que la mentalidad mundana podría estar infiltrándose en nuestras vidas y distorsionando nuestra perspectiva. La oración y la meditación en las Escrituras son herramientas cruciales en este proceso de renovación diaria. Al pasar tiempo en oración con Dios, permitimos que su verdad penetre en nuestras mentes y corazones y Él nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Esta renovación diaria no solo nos mantiene conectados con Cristo, sino que también nos protege de caer en los patrones de pensamiento y comportamiento del mundo que nos rodea. Esta lectura nos presenta un desafío muy claro, y ese es vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Pablo nos invita a abandonar la mentira y a hablar la verdad, a controlar nuestra ira y a perdonar. Estos son solo ejemplos de cómo nuestra transformación en Cristo debe manifestarse en la vida cotidiana. Vivir en la nueva naturaleza es un llamado a la santidad. Es un recordatorio constante de que somos llamados a ser diferentes del mundo que nos rodea. Pero este llamado no es una carga pesada, sino un regalo precioso. A medida que nos esforzamos por vivir en la nueva naturaleza, experimentamos una verdadera libertad y alegría en Cristo. Ya no estamos esclavizados por nuestros deseos egoístas, sino que somos libres para amar y servir a Dios y a los demás de todo corazón. Queridos hermanos, hoy somos llamados a vivir la transformación en Cristo de manera tangible y visible. Nos invita a dejar atrás nuestra vieja naturaleza y a abrazar la nueva naturaleza que tenemos en Él. Esta transformación no es un evento aislado, sino un proceso continuo que implica la renovación constante de nuestra mente y nuestro corazón. En el Evangelio de hoy encontramos una lección crucial sobre el perdón y la humildad, dos virtudes esenciales en la vida de todo creyente. Hoy vemos a Pedro buscando definir los límites del perdón, tratando de establecer una regla cuantitativa para el acto de perdonar. Sin embargo, Jesús responde con unas palabras que resuenan profundamente en nuestros corazones, recordándonos que el perdón no tiene límites predefinidos. Perdonar no es una cuestión de números, sino un llamado a reflejar la misma gracia que Dios nos ha mostrado. 70 veces 7 simboliza la plenitud del perdón que debemos ofrecer y nos desafía a perdonar de manera continua y constante, sin importar cuántas veces se requiera. Esta enseñanza de Jesús nos invita a comprender la naturaleza radical del perdón. No se trata simplemente de tolerar las faltas de otros, sino de liberar a los demás de la deuda que puedan tener con nosotros.
El perdón nos libera de la amargura y el resentimiento, permitiéndonos experimentar la paz y la reconciliación en nuestras relaciones. Jesús continúa enseñando con la parábola del siervo inmisericordia. En esta historia, un siervo es perdonado por una gran deuda por su amo, pero luego se niega a perdonar a otro siervo por una pequeña deuda. La parábola ilustra vívidamente la hipocresía y la falta de gratitud en la negativa del siervo a perdonar. Al final, el amo lo confronta y lo castiga por su falta de misericordia. La parábola nos recuerda que el perdón que hemos recibido de Dios es un regalo inmerecido y generoso. No podemos pretender experimentar la gracia de Dios y al mismo tiempo negarnos a extenderla a los demás. El perdón no es opcional en la vida del creyente, es un mandato divino que refleja el amor y la compasión de Cristo en nosotros. En un mundo lleno de resentimiento, enojo y división, el llamado de Jesús al perdón es más urgente que nunca. El perdón no solo nos libera del peso de nuestras heridas y ofensas pasadas, sino que también rompe las cadenas que nos atan a la esclavitud emocional. Al perdonar, imitamos el amor redentor de Cristo y abrimos la puerta a la restauración y la sanidad en nuestras relaciones. Sin embargo, el perdón genuino no es un acto fácil. Requiere humildad, vulnerabilidad y la gracia divina. A menudo, nuestras heridas son profundas y el proceso de perdonar puede llevar tiempo. Pero recordemos las palabras de Jesús, cuando el amo del siervo inmisericordia le dice: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». Dios nos muestra paciencia infinita en nuestro crecimiento espiritual y nuestra capacidad para perdonar. A medida que aprendemos a perdonar, también experimentamos el amor sanador de Dios en nuestras vidas. La oración desempeña un papel crucial en este proceso, ya que recurrimos a Dios para recibir la fuerza y la gracia necesarias para liberar a los demás y sanar nuestras propias heridas. El perdón no significa olvidar las ofensas o ignorar la injusticia, sino liberarnos del control destructivo que tienen sobre nosotros. Al perdonar, tomamos la decisión consciente de dejar de lado la venganza y confiar en la justicia divina. Esta confianza en Dios nos permite liberar el resentimiento y encontrar paz en medio de las circunstancias más difíciles. Jesús enfatiza el poder de la oración y la autoridad espiritual que se nos ha dado. Cuando perdonamos y liberamos a los demás, estamos participando en la obra del reino de Dios, trayendo el cielo a la tierra a través de nuestras acciones y actitudes. La liberación, a través del perdón, es un acto transformador que nos cambia a nosotros y a nuestro entorno. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas del odio y la amargura. Nuestra capacidad para amar y vivir en paz se expande y nos convertimos en instrumentos de reconciliación en un mundo necesitado de sanidad. Oración final. Dios misericordioso, te damos gracias por tu palabra que nos guía y nos transforma. Por las enseñanzas de hoy, que nos llaman a una vida nueva en ti y nos muestran el camino del perdón y la transformación interior. Señor Jesús, tú que nos enseñaste a perdonar 70 veces 7, te pedimos que nos des la gracia de perdonar como tú perdonas. Ayúdanos a liberar nuestros corazones del rencor y la amargura y a ser instrumentos de tu amor y de tu misericordia hacia los demás. Espíritu Santo, fuente de sanación y renovación, te pedimos que nos guíes en el camino de la transformación interior. Que puedas renovar nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo. Y que podamos vivir en la plenitud del amor y la gracia de Dios. Dios misericordioso, te encomendamos a aquellos que nos han herido. Dales la gracia de arrepentirse y experimentar tu perdón. Ayúdanos a ser testigos de tu amor y de tu misericordia en el mundo, y danos la fortaleza para perdonar y vivir en unidad. Te ofrecemos esta oración con gratitud, por tu amor incondicional, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.